Esto es entendimiento profético. Yo soy Hilary Enríquez. Yo soy Andrew Enríquez. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos del 1 al 5, nos dice la condición de la gente que profesa ser de Él antes que Él venga. Esta condición, desafortunadamente, está prevaleciendo en nuestras iglesias hoy. La iglesia de Palm Springs, de California, en Palm Springs, California, recientemente acaba de tener su concierto de Navidad. Y lo tuvieron el sábado, diciembre 19 de 2015. Y esta iglesia tiene al pastor Michael Leno, que invitó al coro de gays de Palm Springs. Esto me estás diciendo que esto fue hecho en el sábado. Quiero enfatizar esto, en sábado. Y toma nota de que este coro de hombres gays quiere decir que el pastor senior Michael Leno de esta iglesia Palm Springs, iglesia adventista del séptimo día, así como todos los miembros de la iglesia sabían, o los directivos de la iglesia sabían, que este coro era gay, eran homosexuales. Y este reporte fue publicado en dos páginas web prominentes, Iglesia Adventista Kingship y Iglesia Adventista Hoy. Y quisiera que ahora nos enfoquemos en este reporte de Iglesia Adventista Hoy. Hace unos pocos años hubo alguien que quiso apostarme a que la Iglesia Adventista de Palm Springs invitaría al coro gay de Palm Springs a nuestra fiesta anual de Navidad. Y yo, que podría haber estado dispuesto a tomar esa apuesta. Bueno, me encantan las apuestas. Nuestra iglesia de Palm Springs ha sido siempre la bienvenida, dando bienvenida especialmente a los gays y lesbianas. Ahora, esta parte que voy a leer indica que el pastor, como tú dijiste, y los directivos de la iglesia sabían que este coro que estaban invitando eran hombres homosexuales. Y el autor de este artículo, que es miembro de esta iglesia, aquí establece un diálogo entre el que escribió y el pastor Michael Leno, y dice así: él y yo habíamos estado hablando de la contratación de un coro de hombres para el evento de Navidad, y yo sugerí, medio serio, contratar los servicios del coro gay de Palm Springs. Los ojos del pastor Michael se iluminaron y dijo: eso sería muy bueno. ¿Estaría usted dispuesto a invitarlos? Y yo le dije que yo haría todo lo posible. Esto es una abominación. Esto realmente se ha salido de control. Que una iglesia adventista del séptimo día, en sábado, especialmente, que invite a un coro de hombres homosexuales para venir a ministrar en el santuario. A través de las escrituras, nosotros hemos visto que ha sido siempre los levitas, los consagrados, eran los que cantaban y los que ministraban el santuario. Y Dios no ha cambiado. Su palabra ha sido antes, ahora debe ser aplicada ahora. Vamos a ver aquí. En 2 de Crónicas, capítulo 5, versos 12, para confirmar esto. Y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutum, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino. Y no solamente esa escritura confirma, pero cuando nosotros vemos a Elías, vemos que los israelitas, bajo el rey Acab y otros, los ancianos, ellos permitieron hombres que practicaban los pecados de homosexualidad, que eran de sodomitas, los mismos pecados que la comunidad homosexual hoy practica. Vamos a ver aquí Primera de Reyes,
capítulo 18. Si ustedes recuerdan ahora, en el Monte Carmelo vemos a los profetas de Baal y a los profetas de Acera, y yo les voy a mostrar, de acuerdo a las escrituras, que los profetas de Acera eran hombres que practicaban los pecados de la comunidad homosexual, eran sodomitas, eran homosexuales. Y en el Monte Carmelo, estos eran los hombres que lideraban al pueblo en adoración, y ellos cantaban y lideraban en el altar. Y después de que Elías, bajo la inspiración de Dios y el poder de Dios, trajo revivimiento y reformación, Dios le instruyó a Elías que matara a todos los profetas de Baal y a los profetas de Acera. Vamos a ver acá, 1 Reyes capítulo 18, y vamos a ver aquí en el verso 19, ¿qué nos dice? Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el Monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Y en el verso 24 hasta el verso 29 nos dice que estaban danzando, liderando allí en el altar. Y el verso nos dice aquí que Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no se escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Así que nosotros, que cuando vemos que la iglesia Adventista del Séptimo Día de aquí de Palm Springs, de California, bajo el liderazgo del pastor Michael Leno, trae a la iglesia el coro de gays, esto es una abominación por traerlos a la iglesia, y segundo, por permitirles ministrar y cantar en el santuario, e inclusive el sábado. Busquen conmigo aquí 2 Reyes capítulo 23. Vamos a ver acá una segunda parte, que esto es una abominación entre los ojos de Dios. Ahora este es el rey Josías, quien trajo revivimiento y reforma en Israel. Vamos a enfocarnos en el verso número 5 y el número 7. También dice: también destruyó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los altares paganos, tanto en las ciudades de Judá como en Jerusalén, los cuales quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, al zodiaco. Así que estos son los líderes que permitían que esta gente ni siquiera eran judíos, no eran hebreos, eran gente del mundo, paganos, que los habían traído a la iglesia, los habían ordenado para que ministren en el santuario. Pero Dios levantó al rey Josías para que traiga revivimiento y reforma. Y en el verso 7 nos dice: además derrumbó en el templo del Señor los cuartos dedicados a la prostitución sagrada, donde las mujeres tejían mantos para la diosa Acera. Los profetas de Acera eran sodomitas. Ahora nosotros vemos acá 1 Reyes 14, capítulo 14, 23 hasta el 24, nos dice que eran los profetas de Acera. Eran sodomitas. Lo que vemos ahora sucediendo en esta iglesia es una abominación, para decir por lo menos. Y yo creo que esto no es un caso solo. En muchas iglesias también está pasando lo mismo. Yo quiero decir que realmente, si nos damos cuenta del propósito sagrado que tiene la música y el ministerio de la música, tú puedes dar un mensaje a través de la música, un mensaje de Dios. Y si tu vida no está siendo tocada por el mensaje de Dios, y si tú todavía sigues admitiendo que tú eres un pecador y no puedes cambiar o no tienes deseo de cambiar, entonces
entonces, ¿qué mensaje vas a entonces entregar a la gente? ¿Qué mensaje de evangelio vas a llevarle a la gente? ¿Qué tipo de ministerio tú puedes dar? ¿Qué tipo de espíritu entonces vas a estar emitiendo hacia la gente que está escuchándote? Así que ustedes saben, la iglesia de Palm Spring Adventista se alegra decir que es una iglesia, decir que es una iglesia que da la bienvenida a esta comunidad. Y quiero que lo vean ustedes porque están acá en la revista Adventista. Miren lo que dice acá. En letras azules, al final dice, nuestra iglesia de Palm Springs ha dado siempre la bienvenida especialmente a gays y lesbianas. Ahora, ¿hay algo malo en dar la bienvenida a pecadores de cualquier tipo, gays, lesbianas, adúlteros o asesinos? No, nosotros los aceptamos, le damos la bienvenida para que puedan aprender, puedan ser educados, puedan ser convertidos, así como ellos, para que ellos puedan aprender cómo obtener victoria sobre el pecado, no para que se conviertan en ministros, no para que lideren en el culto, no para que le canten a la gente. Pero muchos de la comunidad homosexual usan esto como una excusa para decir que Cristo siempre le da la bienvenida a pecadores de todo tipo. Y eso es cierto, eso es verdaderamente cierto. Jesús aceptaba a todos, pero su concepto de bienvenida es poner a esta gente como ministros y como que tengan puestos oficiales en la iglesia. Cristo les daba la bienvenida, se sentaba con ellos y los educaba y les enseñaba cómo pueden ellos ser liberados del espíritu del pecado que llevan. Cristo hablaba con toda esta gente que tenía estos espíritus impuros y de inmoralidad y de todo. Inclusive gente que tenía problemas con problemas sexuales y de identidad. Pero él no los mandó a ministrar o a evangelizar en su estado pecaminoso. Esto es como el tiempo de Isaías. Cuando Isaías miró al Señor, Isaías empezó a examinarse él mismo. Él lloró. ¿Quién soy yo para estar enfrente del Señor? Y después dijo, después de que los pecados de Isaías fueron limpiados, él se convirtió. Y en ese momento la pregunta vino, ¿a quién enviaré yo? ¿Quién enviará? ¿Quién irá por mí? En todo esto vemos que Isaías no estuvo en la condición de ser un ministro para Dios hasta que fue convertido. Y lo que estoy viendo aquí en este reporte, Hillary, es que no, ni siquiera hay algo oculto acá. Y ya está abiertamente que esta iglesia está diciendo que la iglesia adventista en general tiene que cambiar sus doctrinas para facilitar y aceptar a esta gente que abiertamente está practicando este pecado de abominación, el pecado de la homosexualidad. Yo quiero leer con ustedes aquí este texto de este mismo reporte. Como consecuencia de la falta de voluntad adventista para cambiar con los tiempos, muchos adventistas homosexuales se han sentido incómodos, mientras que la presentación del 19 de diciembre del coro de hombres homosexuales en nuestra iglesia de Palm Springs, de hecho, ha marcado un paso significativo en la acogida a los miembros de la comunidad LGTB, la comunidad homosexual. Miren aquí lo que dice, ha marcado un paso significativo en la acogida a los miembros de la comunidad LGTB o la comunidad homosexual. Y eso es realmente sorprendente, por decir por lo menos. Y lo que viene a mi mente es este texto tan fuerte que está escrito en el conflicto de los siglos. En el texto dice que los hijos en los últimos días de los pioneros, para poder ganar almas, para poder hacer evangelismos, bajarán los estándares de la verdad. Pero ¿qué pasará? La iglesia será llena de gente
que es pagana todavía. Vamos a leer acá lo que nos dice el conflicto de los siglos, página 381. Para aumentar el número de los convertidos, se bajó el alto nivel de la fe cristiana. Y el resultado fue que una ola de paganismo anegó la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. Una vez que la religión cristiana hubo ganado el favor y el apoyo de los legisladores seculares, fue aceptada nominalmente por multitudes, pero mientras estas eran cristianas en apariencia, muchos permanecieron al fondo paganos, que seguían adorando sus ídolos en secreto. ¿No ha sucedido otro tanto en casi todas las iglesias que se llaman protestantes? Y Hillary, esto es bien triste. Y por supuesto sabemos, nosotros lo sabemos. Aquí vemos nosotros una intención clara de esta iglesia y de otras que quieren que toda la organización adventista de la iglesia adventista acepte abiertamente la abominación de la comunidad homosexual. ¿Por qué? Porque sabemos la historia. Satanás sabe si el pueblo de Dios acepta estos pecados, la presencia de Dios se retirará. Podemos regresar, por ejemplo, a la historia, a Elías, a Phineas. Vemos ahí todas las palabras. Y Icabod, vemos la gloria se ha apartado de nosotros, dijeron los israelitas. ¿Y qué pasó cuando los líderes de la iglesia estaban cometiendo pecados? Y nosotros vemos que el pueblo de Dios ya no tenía la presencia de Dios porque estaban en pecado. Ahora miren, pero Satanás sabe que él no puede trabajar de arriba hacia abajo, de los líderes de arriba hacia abajo, porque podría haber un grito, un despertar fuerte. Así lo que hace Satanás, ¿saben lo que hace? Satanás empieza a trabajar en los niveles bajos, empieza a mandar y a envenenar y mandar semillas a través de las iglesias locales adventistas que están por aquí y por allá. Él sabe que si la mayoría de las iglesias adventistas, miembros de la iglesia, aceptan este pecado de la vida, estilo de vida de los homosexuales, él sabe entonces que después ellos votarán para que ahora esto sea la norma en la iglesia a nivel mundial. Y así como las escrituras dicen, un poquito de nivel va nivelando todo. Como dije, esto no es un incidente solo. Hay muchas iglesias que ya están haciendo lo mismo. Y una de estas maneras de que Satanás está sembrando este tipo de estas cosas es a través de este concepto falso de amor. Es bajando los estándares, quitando los mandamientos de Dios y hablando solamente de amor, amor, amor y misericordia. No hay estándares, no hay culpa de nada. El conflicto de los siglos en el 587 dice que es espiritismo poner el amor encima de la ley. El amor lleva al sentimentalismo, pero la Biblia nos dice que en Salmos 85, versos 10, dice que el amor y la misericordia, deben mezclarse con la justicia de Dios. ¿Cómo podemos mostrar nuestro amor a Dios sin obediencia a los mandamientos? Es muy importante que nos enfoquemos en ese texto que tú dijiste, en el conflicto de los siglos. Página 587. Es solamente amor, solo sentimiento. Tráiganlos a la iglesia, sí. Inclusive debemos tener mucho cuidado antes de que los traigamos. Mientras tanto, quiero decir de que cuando vengan a la iglesia, no lo podemos traer como miembros de la iglesia, como bautizarlos y darles una oficina en la iglesia, darles un cargo en la iglesia. Inclusive los cantantes son gente que ministra en la iglesia.
Miren ahora, yo me pregunto si ese documento de 21 páginas que fue hecho y publicado por el Seminario Bíblico de Andrews, la Universidad de Andrews y la Unión de los Grandes Lagos, tiene que ver con todo este movimiento. Hace unos días atrás hablamos de eso, que los transexuales, un transexual ahí en California, un anciano y director de escuela sabática transexual, pasó esto en California. Hablamos de eso. Quiero decirles algo, que ese documento de 21 páginas tiene mucho que ver con este movimiento homosexual en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así que, ¿qué es lo que debemos hacer? He estado diciendo, debemos nosotros culpar a esos líderes, darle responsabilidad a estos líderes, a este pastor, a Michael Leno. Debemos llamar a Ricardo Graham, que él es el director de la conferencia de California. Debemos llamarlo ahí a él y al secretario de la conferencia. Debemos nosotros buscar a los responsables por todo esto. Lo que veo aquí es que la gente no está diciendo nada. Y eso hace de que nos hace pensar que muchos están de acuerdo con todo esto. Y lo que nosotros vemos es que los líderes mismos no están haciendo nada para cambiar. Porque muchos de ellos saben que estas cosas están sucediendo y no han dicho nada. ¿Cómo puede ser posible que esto no está oculto? Es público, está siendo publicado inclusive en nuestras revistas adventistas, está siendo publicado en páginas web y están haciendo videos. Y no hay ni siquiera un comentario público oficial de la iglesia. Y si van hacia ellos, a esos pastores, ¿qué va a pasar? No les hacen nada, no les dicen nada. Quizás les dan una palmadita, los mueven, cambian a otra conferencia, pero el nivel de pecado sigue aumentando. Así que, ¿qué es lo que tiene que pasar aquí? Yo creo que un cambio tiene que haber. Y este cambio no va a tomar lugar en los líderes. La inspiración nos dice que las líneas regulares, el trabajo de la conferencia va a fallar en estas cosas. Y lo hemos visto a través de todas las escrituras. El revivimiento y la reforma en los días de Cristo en su ministerio no vino a través de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, de los ancianos y de los doctores de la ley. Vino a través de la gente común. Vino Juan el Bautista. Vino a través de los discípulos. Vino a través de los apóstoles. Y así como fue antes, también va a ser ahora en estos últimos días. Nosotros tenemos que hacer algo. Tenemos nosotros como iglesia empezar a trabajar al nivel bajo, al nivel de la iglesia del pueblo. Buscar a nuestros hermanos adventistas, orar con ellos, estudiar con ellos en sus casas. Si tenemos los recursos, buscar y abrir casas de luz, centros de influencia donde la gente puede venir y estudiar la palabra de Dios. Nosotros podemos entrenarlos, enseñarles a ellos cómo acercarse a Dios, cómo obtener victoria sobre el pecado. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es lo que se necesita para prepararnos? Y después podemos enviarlos para que sean misioneros por Cristo Jesús en últimos días. Y si alguna persona que tiene problemas con estos pecados, con este pecado de la homosexualidad, y si tenemos contacto con ellos, también podemos enseñarles a esas personas y enseñar a otro cómo obtener victoria sobre el pecado. Y no decirles solo hay que amarlos, hay que darles misericordia, sin estándares. Ese no es el mensaje de Cristo. Y si nosotros profesamos tener a Cristo, nosotros debemos tener un profundo deseo de alcanzar a las almas y ayudarles en donde están.
Eso es absolutamente correcto. Así que por mucho tiempo hemos estado escuchando este tema de reavivamiento y reforma. Vamos a orar por reavivamiento. Vamos a orar a las 7 de la mañana. Vamos a orar a las 7 de la noche. Vamos a orar y vamos a orar por reavivamiento, por el derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia adventista del séptimo día. Pero mientras hay muchos hermanos que honestamente y fielmente están orando y están pidiendo a Dios que haya avivamiento y reforma, todavía quizás no puede haber ni siquiera reforma, a menos que haya reforma. ¿Qué quiero decir con eso? No puede haber derramamiento del Espíritu Santo cuando los pecados abiertamente, apostasía abiertamente está siendo dejada en el pueblo. No puede solamente orar por el Espíritu Santo cuando estás tapando el ojo y no mirando los pecados tan obvios que están tomando lugar en nuestra denominación, en nuestras iglesias, y esto es lo que está pasando. Tenemos que trabajar de acuerdo a nuestras oraciones. Si estamos orando por reavivamiento y reforma, ¿qué estamos nosotros haciendo para afectar ese cambio? Yo recuerdo a Josué cuando ellos estaban siendo vencidos por los otros ejércitos, cuando ellos luchaban en las batallas en los tiempos de Josué y ellos perdían y perdían. Y Josué estaba buscando al Señor y le decía, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos perdiendo? Él oraba y el Señor le dijo, Josué, levántate. Tú has estado llorando mucho tiempo. Tú tienes que ir y buscar en el pueblo el pecado y deshacerte de ese pecado del campamento. Eso es lo que nuestros líderes tienen que hacer. Yo realmente creo fuertemente que una de las razones más grandes porque estas abominaciones del movimiento homosexual, de esta comunidad homosexual, están prevaleciendo ahora en nuestras iglesias y lo estamos permitiendo y estamos simpatizando con eso y les decimos, vengan aquí, ámanlos, bautícenlos en su mismo estilo de vida. Nosotros no sabemos cómo ayudar a la gente porque hemos aceptado un mensaje falso, un mensaje pervertido. Pero aquellos que han estado dando ese mensaje verdadero, ese evangelio verdadero, ellos saben cómo aceptar, ayudar a esa gente. Aquellos que están teniendo problemas con estas tendencias tan satánicas. Por eso yo creo que Dios ha levantado a gente preparada en sus iglesias. Este año 2016 es el año, es para que nosotros hagamos evangelio agresivo. Aunque vayamos a los leprosos, aquellos que dicen, no soy limpio, soy impuro, como Cristo. Si nosotros estamos conectados con la fuente de la fuerza y poder, podemos llevar sanamiento a aquellas almas, al cuerpo y espíritu.